Mi nombre es Héctor Lima, soy cubano, nací en un pueblo que se llama Las Villas, Santa Clara, en la isla de Cuba. Estoy procediendo de una casa, mi familia toda era cristiana. Cuando yo llegué a la universidad, empecé a reunirme con personas de diferentes ideologías, pero ninguno era cristiano. En esa época en Cuba se vivía el ateísmo, o sea, se negaba al Señor, no se creía, en realidad no era perseguido cuando tú ibas a una iglesia cristiana o católica de cualquier índole. Y yo empecé como joven a reunirme con esa gente y empecé a ir a casas donde practicaban los rituales de santería y hacían tambores y fiestas a los santos. Y ahí me fui embullando hasta que caí por completo en eso. Y me aparté totalmente de lo que era la vida cristiana. En el año 76 terminé la universidad en Cuba, hice un doctorado en estomatología y parodontología, enfermedades de las encías, y ahí empecé. Fui santero, 12 años metido en la santería, en lo que eran leyendo caracoles, tirando cartas. De verdad que el diablo me usó, incluso yo pensaba que era una persona que adivinaba y que leía las cartas y trabajaba espíritu y pasaba muerto. En fin, todo eso que en realidad el diablo lo usa a uno. En el año 80 llegué a Estados Unidos y fui un santero reconocido en Estados Unidos, en lo que es en Miami. Tuve como clientes o como ahijados gente de verdad de alto rango en la sociedad, artistas, personas influyentes en el gobierno. Parece cómico, pero cuando yo antes de empezar los rituales de santería yo oraba porque yo venía de un hogar cristiano. Anduve en diferentes caminos, le doy gracias a Dios. Conocí la droga, pero no estuve en droga. Conocí el alcohol, pero no estuve enviciado con el alcohol. Pero sí estuve muy envuelto en cosas, en rituales de santería. Después estuve en el judaísmo. Estudié metafísica por 7 años con un profesor bien renombrado ahí en Miami. Estuve 2 años en el judaísmo, hice cábala y estuve en la universidad en FIU y estudié teología, la religión, lo que es metafísica, cartomanía, toda la parte científica de lo que es la vida espiritual. Siempre vi la mano de Dios y sentía la oración de mi madre. Y aunque yo decía siempre que me iba a acostar, Señor, tú eres mi amparo y mi fortaleza, yo creo en ti, pero siempre estaba atado a esa parte de ideología, ¿no? También las amistades influyeron mucho, la fama influyó mucho, parte de la vida económica influyó mucho. Y ahí estuve hasta que mis padres llegaron de nuevo al lado mío, después de 23 años. Y cuando llegan mis padres a Miami nuevamente, mi madre me dijo, hijo, yo sé en qué tú estás, pero mis oraciones están contigo. Y yo siempre he levantado oración al Señor y no me importa 20 ni 30 años. Yo sé que un día tú vas a servir al Señor porque esa fue la palabra profética que un día a mí me dieron cuando tú tenías 6 años. En realidad no me confrontó. Yo me sentía que mi madre no tenía en ese momento ninguna influencia sobre mí porque habían pasado muchos años. Hasta que un día mi madre siempre me decía, yo tengo 4 amores en mi vida. El primero es Jesús, el segundo es tu padre, el tercero eres tú y el cuarto es Guillermo Maldonado, quien es hoy mi padre espiritual. Ella veía las prédicas de Guillermo, del apóstol, todos los domingos y todos los miércoles. Tenía una casa de paz ahí en mi casa. Yo me escondía porque yo decía, son locos con esta gritería, esas oraciones. Entonces ella me dijo, hijo, yo nunca voy a entrar a tu cuarto, pero yo lo único que quiero es que tú respetes mi creencia y un día tú te vas a unir con nosotros. Empecé en una fase depresiva bien grande y en el año 2006 empecé a tomar y no me sentía bien y como que me eché a un lado con todas esas creencias. Y entonces seguí de nuevo trabajando y un domingo, nunca se me olvida, oí al apóstol hablando de lo que era las personas que le servían al diablo con espiritismo. Ese momento fue como que algo me dijo, te está hablando a ti. No fue un mensaje por casualidad, ni fue por suerte, ni fue por nada de eso. Fue un mensaje que el Señor tenía preparado directamente para mí. Entonces, ese domingo yo me vestí y cogí mi auto y sin rumbo. Yo dije, no sé, voy a coger carretera y me voy.
Y cuando me di cuenta de dónde estaba pasando por la iglesia del Rey Jesús, que era la inauguración, justamente el mismo día que estaban inaugurando la iglesia. Y yo dije, esta es la iglesia de los locos, me voy de aquí. Pero era algo como que me ató, algo que me mantuvo y no me podía ir hasta que entré. Entonces cuando entré, bueno, ahí oí el mensaje de inauguración y todo, me sentí como un poco bien. De verdad, deteriorado, cansado, todo. En mi vida tenía todo, tenía dinero, tenía ropas, tenía buen carro. Mis padres habían acabado de llegar de Cuba, pero había algo, un vacío que yo decía, ¿qué cosa es? Y esa noche, cuando me senté, el apóstol me habló directamente. Me dijo, aquí hay un hombre que ha conocido al Señor y se apartó de los caminos de Dios cuando era joven, pero hoy ese hombre lucha porque ha vivido en un campo del diablo, el diablo ha oído la mentira del diablo. Y el Señor te está diciendo que si tú hoy no le renuncias a todo eso y tú empiezas una nueva vida, tú vas a ver que tu vida va a ser cada día peor. Yo dije, no, a mí no me están hablando. Y yo no voy. Y me decía, tú levántate y ven, levántate y ven. Y yo decía, no, yo no voy, yo no puedo ir, yo no puedo estar en un lugar cuando yo tengo santo hecho, yo estudié 7 años metafísica. No puedo, yo no puedo, ese no soy yo. Y yo no sé cómo, pero cuando yo abrí mis ojos, estaba en el suelo frente al apóstol y él estaba orando por mí, intercediendo por mí. Desde ese día, octubre 12, yo empecé a ver el cambio en mi vida. Fueron cosas difíciles que me pasaron y yo digo, Señor, gracias porque tú me empezaste a hablar, veía la presencia de Dios, vi una noche orando en mi casa, vi cara a cara al diablo, como que luchaba porque yo no me saliera de esos caminos. Y yo dije, Señor, si yo por un instante quiero volver al pasado, a lo que yo era, a la miseria y al hombre que yo viví, yo prefiero morir hoy mismo, porque sé que si abro mis ojos voy a estar en tu presencia. Y yo no quiero nunca fallar, ni volver a esa vida. En ese momento, nada, me desperté, me fui para la iglesia a la oración de la madrugada. La pastora Ana Maldonado oró por mí y empezó a ministrarme. Y ahí empezó mi vida a cambiar y de verdad que el Señor me fue transformando. Siento la voz de Dios muy cerca. Yo digo, antes servía en lo que era la parte de ocultismo al diablo. Hoy le sirvo en la parte profética al Señor. El Señor me habla. Soy una persona que oigo audiblemente la palabra de Dios y soy fiel ante lo que Él me pida. Hace 6 meses me dijo, Héctor, todo lo que tenías o lo que tienes le pertenece al diablo. Y yo no quiero que nada que te ate a esa vida del pasado, tú la mantengas. ¿Qué tú harías si yo te quito todo lo que tú tienes? Y yo dije, haría como Job. Seguiría diciendo que tú eres mi Dios y lo que tú quieras de mí, heme aquí estoy. Y me dijo, llama a 4 personas y toda tu ropa, sin excepción de ninguna, entrégala y regálala. Y yo dije, Señor, yo era un hombre que todavía, a pesar de todos los años que estaba en la iglesia, sentía un poco de esa vanidad y orgullo, ¿no? Y yo dije, Señor, yo te prometí oírte y yo lo voy a hacer. Llamé a las 4 personas, le di toda mi ropa. Después, como a los 3 días, yo estaba enamorado de mi carro, era un Mercedes-Benz nuevo, a mi gusto, siempre vivía por ese carro. Y me dijo, todo lo que sea material y tu mente y tú te enfoques a eso, yo te lo voy a quitar. Y dije, Señor, yo te dije que te voy a servir. Cuando desperté, efectivamente el carro se lo habían robado. Cosas así, y yo dije, Señor, gracias porque todo lo que perteneció a un pasado se perdió, pero todo lo que hoy vivo es un presente de gloria, de victoria. Le doy gracias a Jesús, le sirvo con todo mi corazón y de verdad no me canso de alabar el nombre de Jesús porque sé que soy un hombre nuevo. Yo tenía 50 y pico de años, yo decía, yo no me caso, yo no quiero mujer, yo no quiero hijos. Conocí a mi esposa en la iglesia, una mujer de Dios. De verdad que ella ha sido la mujer idónea que Dios tenía para mí. Hoy yo soy un hombre restaurado, tengo mi familia, a mi madre es una señora feliz, le doy gracias a Dios por ella, por mis pastores, por mi esposa, por mi hijo. Y de verdad que digo, Señor, gracias porque veo la majestad de tu grandeza y veo cómo tú sí transformas al hombre, cómo cuando el hombre te es fiel, cómo cuando el hombre te dice, tú eres el eje de mi vida, tú cambias al hombre.